Hola, soy la alumna Marily Flores Reyes de la Universidad Católica Sede Sapienza. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería y carrera profesional de Ingeniería Industrial. Haré un desarrollo sobre la práctica calificada número 2 del curso Física 2. Comencemos. 1. Se tiene un líquido Z que está inicialmente en estado sólido a 130 grados Celsius. Pasa a un estado de transición a líquido a los 15 grados Celsius. Después de aplicarle 40.000 calorías aún en sólido. Para pasarlo a un estado líquido se le adiciona 83.000 joules. En toda la fase líquida se le adiciona 334.000 joules. Luego ingresa a un estado de transición a gaseoso, aún en líquido, a los 220 grados Celsius. Para pasarlo en un estado gaseoso se le adiciona 0.09 megacalorías. El proceso industrial culmina cuando llega a 380 grados Celsius, después de adicionarle un flujo calorífico de 3.5 watts por una hora. Nos pide graficar el proceso de este líquido en una gráfica de temperatura en grados Celsius versus energía en BTU. Si la masa del experimento es de 110 gramos. También nos pide calcular la temperatura de equilibrio si se le adiciona 330 gramos de líquido Z a 50 grados Celsius. Comencemos. Graficamos el proceso de este líquido en una gráfica de temperatura versus energía. Entonces, con los datos que nos brindan, hacemos las respectivas conversiones en las unidades que nos piden. En este caso, la energía nos pide en BTU y en la temperatura en Celsius. La temperatura ya no es necesario de hacer las conversiones, ya que los datos nos daban en Celsius. Y simplemente la conversión lo haríamos en la energía. Entonces, 40.000 calorías en 158.76 BTUs, 83.000 joules, 78.6674 BTUs, 134 joules, 316.5652 BTUs, 0.09 megacalorías, nos daría 357.21 BTUs, 3.5 watts, 11.24935 BTUs. Entonces simplemente reemplazamos el primer valor, colocamos en el primer intervalo después del 0 y nos daría 158.76. Y para este valor que vemos aquí, el primero le adicionamos o lo sumamos al segundo, entonces nos daría 273.43. Asimismo, para el tercero, este tercer valor le adicionamos a este y nos saldría 553.99. Asimismo, para los dos siguientes. Y ya tenemos nuestra gráfica, tiempo versus energía. Para poder hallar la temperatura de equilibrio, primero tenemos que hallar el calor específico y asimismo poder reemplazarlo de manera más rápida y más eficiente. Entonces hallamos los calores específicos y latentes de los 6 pasos o procesos que nos dan. Entonces la masa será la misma para todos, que nos daban 110 gramos, y lo convertimos en el sistema internacional, que es en kilogramos, nos saldrían 0.11 kilogramos. En el punto 1 hallamos el calor específico, ya que tiene una variación de temperatura. Simplemente reemplazamos estos datos convertidos y nos saldría el calor específico en 132.000, es un número grande que creo que podemos, 1.324.045 joules sobre kilogramos grados Celsius.
Igualmente para la 2, pero para el proceso 2 haremos un calor latente, ya que no tiene una variación de temperatura, simplemente tiene la masa y el calor. Entonces el calor latente de fusión para el 2 nos saldría de 754.514.9 joules sobre kilogramos grados Celsius. Asimismo para el tercero reemplazamos y nos saldría calor específico de 12.913.2 joules sobre kilogramos grados Celsius. Para el 4, según la regla calorimétrica, el calor específico de Q calor 3 y calor 4 son iguales, entonces ya no es necesario hacer nuevamente la operación, simplemente decimos que su calor específico es 12.913.2 joules sobre kilogramos grados Celsius. Ahora para el 5, también es el proceso 5, también es un calor latente de fusión, ya que no tiene variación de temperatura. Entonces reemplazamos y nos sale un número grande que es de 34.259.648 joules sobre kilogramos grados Celsius. Y para el 6, y asimismo, ya que tiene una variación de temperatura, hallamos y nos daría su calor específico de 7.515.99 joules sobre kilogramos grados Celsius. Recalcar que los calores específicos tienen una variación de temperatura, pero para el calor latente no tiene una variación de temperatura. Seguimos. Ahora, nos pide calcular la temperatura de equilibrio si se le adiciona 300 gramos de líquido Z a 50 grados Celsius. Entonces hacemos nuestra línea de calorimetría y tenemos que el calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, calor 5 y calor 6. Hicimos 6 calores. Entonces sumamos y el calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y menos calor 5 más calor 6 nos daría 0. Entonces, ¿por qué el calor 5 es negativo? Se puede decir que es un calor latente, pero que está saliendo, está perdiendo entonces energía, entonces se va a tener que poner el signo negativo. Seguimos. Bueno, seguimos. Para el calor, esta es la fórmula donde el calor va a ser igual masa por calor específico por la variación de temperatura. Y ahora calculamos cada uno de los calores, ya con los respectivos calores específicos que hallamos y calores latentes. Entonces ya nos hará más fácil hallar y reemplazar simplemente en esta ecuación para el calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y calor 5 y 6. Entonces simplemente reemplazamos cada calor y el primer calor nos saldría de 152.924.8875 joules. Para el calor 2 nos saldría, que es un calor latente, claro, nos saldría de 2.489.917 joules. También nos pide el calor 3, que es un calor específico, y faltó hallar. No, o sea, como tenemos la incógnita aquí, la temperatura de equilibrio va a ser la variación de temperatura. Entonces 0.33, que es la masa,
entonces multiplicado por el calor específico del calor 3. Entonces simplemente reemplazamos que habíamos hallado anteriormente de 12.913.2 por la variación de temperatura. Ya que no tenemos una variación de temperatura, lo colocamos, ya que nos pide la temperatura de equilibrio, más 15, y nos saldría una ecuación 4.261.356 de temperatura de equilibrio, más 63.920.34. Para el calor 4 igual, en estos dos calores tenemos la incógnita, ¿no?, que es la temperatura de equilibrio. Ahora para el calor 5. Para el calor 5 sí podemos reemplazarlo, ya que tenemos todos los datos. Entonces nos saldría de 376.856.128 joules. Para el calor 6 tenemos menos un calor negativo de 12.589.104 joules. Ya que tenemos ahora cada uno de los calores respectivos, simplemente reemplazamos a la sumatoria que anteriormente hicimos para poder hallar la temperatura de equilibrio. Entonces simplemente reemplazamos y la temperatura de equilibrio nos saldría 84.9394 joules. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Se tiene un depósito de residuos nucleares que utilizan la energía que emiten estos materiales, ya en desuso. La forma en cómo aprovecha esta energía consiste en cantonar estos residuos en un cuarto de plomo cerrado. El calor se transfiere a las paredes, pasa por su espesor y se transfiere al agua que está alrededor del cuarto del plomo. El material radioactivo tiene una temperatura de 3.200 Fahrenheit, un área total de 105 centímetros cuadrados. Si el sigma del material radioactivo es de 5.8 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por Kelvin al cuadrado. L es de 0.9. El bloque de plomo tiene un K que es de 39 watts, creo, sobre masa por Kelvin. Y el H es la altura del agua, es 620. Calcular. Nos pide calcular la razón del flujo de calor que se realiza el material a las paredes internas del cuarto de plomo, si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 160 grados Celsius. También nos pide hallar si el cuarto en su parte interna tiene la forma de un cubo de 20 metros. ¿Cuál debe ser el espesor de cada caja de plomo para que el lado externo del cuarto esté a su temperatura de 50 grados Celsius? Se asume que la transferencia de energía por las aristas es despreciable. También nos pide hallar la temperatura de agua alrededor del cuarto, si este se transfiere por convección. Entonces, para poder hallar lo que nos pide, tenemos tres fórmulas, que es por conducción, convección y radiación. Entonces, la fórmula de conducción, acuérdense porque más adelante lo usaremos, es la presión, y va a ser igual a menos K sobre el área, por el área, por la variación de temperatura sobre la longitud. Conducción en una barra. Y para la conducción en dos placas sería la presión igual área por la variación de temperatura sobre la longitud
sobre la K más L2, que es la longitud, sobre K2. Ahora para convección, tenemos que la presión sea igual a H, la altura, por el área de la superficie sobre la variación por la variación de temperatura. También aquí tenemos ahora para la radiación, entonces va a ser que presión sea igual a sigma por el área por E y la variación de temperatura. Convirtiendo, ahora dice que la ración de flujo de calor que se realiza el material a las paredes internas del cuarto de plomo. Hacemos las respectivas conversiones, ya que nos hará más fácil para poder hallar la temperatura. Es en Kelvin, entonces ya que nos daban en Fahrenheit la temperatura, entonces convertimos a Kelvin ambos. Y aquí para la primera temperatura nos saldría de 2033.33 Kelvin, y para la segunda nos saldría de 433 Kelvin. En radiación usamos la fórmula de la radiación y simplemente reemplazamos con los datos que nos ofrece el problema. Entonces nuestra presión o las paredes internas del plomo nos saldrá de 700 potencia, serían 9794.91 watts. Ahora la pregunta 2 nos dice espesor de la caja de plomo para que en el lado externo del cuarto esté a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces hallamos el área del cubo donde nos dice que es una caja, entonces es 6 por la arista al cuadrado, sería igual a 6 por la arista que era el 20 al cuadrado, nos saldrían 2400 metros cuadrados. Y despejando lo que nos pide y reemplazando, nos saldría que el lado externo del cuarto de una temperatura nos salga 1051.158 metros. Para la tercera pregunta, que nos pide la temperatura de agua alrededor del cuarto, la potencia, usamos la fórmula de convección, que es la potencia igual a la altura por el área y por la variación de temperatura. Entonces despejando nos pide ya la temperatura, entonces ya que tenemos los restos de los valores, nos saldría temperatura a 49.993 grados Celsius. 3. Un mol de un gas monoatómico se asume ideal, se lleva por un ciclo ABCA, tal como se muestra en la figura 1. El proceso AB es un proceso isotérmico, el proceso CA es un proceso adiabático y el proceso BC es un proceso isobárico. Nos pide calcular o realizar un cuadro y completar los volúmenes, presión y temperatura de los puntos A, B y C. El trabajo total del ciclo también nos pide hallar y realizar un cuadro, completar los trabajo, calor y variación de energía interna de los puntos A, B y C. Entonces, calculamos para el cuadro del primero, que nos pide es el volumen, presión y temperatura de los puntos A, B y C. Bueno,
En los datos simplemente nos daban del volumen A, que era un proceso isotérmico, de 0.95, que es volumen del A. Del B es 2.2, del C 1.6 y las temperaturas 400. ¿Por qué son iguales? Son iguales porque es un proceso isotérmico, y en ello, en el proceso isotérmico sus temperaturas serán iguales. Y para las presiones tenemos que hallar, ya que no tenemos los valores. Hallaremos con estas fórmulas de pavo ratón. Hallemos la temperatura. Entonces, en el proceso isobárico tenemos el volumen de B igual sobre la temperatura de B va a ser igual al volumen de C sobre la temperatura de C. Entonces, reemplazando, nos va a salir que la temperatura de C, como la incógnita, entonces reemplazando los datos, nos saldrá que la temperatura de C sea 290.91 Kelvin. Hallando las presiones. Ahora para la presión PA. Hallamos con la fórmula del pavo ratón, tomando la presión de A, el volumen de A. La R tomamos como valor el 8.31, la temperatura 400, ya que estamos trabajando en A, y N es el número de moles, que es 1. Entonces la presión de A nos saldría 3.498.95 pascales. Para la presión B, que tenemos aquí en este cuadrito de incógnita también, entonces hallamos con la misma fórmula de pavo ratón, pero ya esta vez con la línea o la presión B. Entonces, despejando y reemplazando, nos saldría que la presión en B sería igual a 1510.91 pascales. Ahora, teniendo ya todos los valores, simplemente formamos nuestro cuadro y simplemente reemplazamos, ya que nos pedían las presiones de cada punto A, B, C y volúmenes y las temperaturas. Entonces, en la presión en A nos saldría, ya que nos salió, colocamos 3.498.95 pascales. En B sería 1510.91, igual para la C. Entonces el volumen sería de 0.95 y B sería 2.2, en C 1.6 y las temperaturas 400, que ya había dicho anteriormente que son isotérmicos, por eso son iguales, y anteriormente que hallamos la temperatura en C de 290.91. Ahora hallamos el trabajo total de ciclo, ya que tenemos el trabajo en A, B, B, C más C en A. Del tramo A, B isotérmico, es un proceso isotérmico, entonces usamos esta fórmula del trabajo, que es volumen inicial por presión inicial por el logaritmo por el volumen final sobre el volumen inicial, pero en este caso usaremos sobre dA.
entonces de A y B. Entonces simplemente reemplazamos, ya también teniendo los valores, entonces del trabajo en A, B nos saldría de 2791.33 joules. Para el tramo BC, que es un proceso isobárico, entonces el trabajo sería igual presión por la variación de volumen, y reemplazando nos saldría que el trabajo en BC sería de 906.55 joules. Del tramo CA es un proceso adiabático. Entonces en un proceso adiabático trabajo será igual a menos variación de volumen. Y reemplazando que la variación de volumen sería menos el mol por el calor específico y por la variación de temperaturas. Reemplazando los datos nos saldría que trabajo en CA sería de menos 1359.81 joules. El trabajo total sería la sumatoria de cada trabajo y cada tramo que hicimos, entonces nos saldría el trabajo total de 22.338.07 joules. Ahora nos pide hallar el cuadro con todos los trabajos, también el calor y la variación de energía interna de los puntos A, B y C. Sabemos que la fórmula de la variación de energía interna va a ser igual al calor menos trabajo. Entonces formamos nuestro cuadro y tenemos nuestras incógnitas. En el tramo de ABC es isotérmico, que es igual, va a ser igual a nuestro calor va a ser igual al trabajo, entonces va a ser de 1205.35. En el tramo CA es adiabático, el calor es 0. En el proceso adiabático el calor va a ser 0. Entonces decimos que la variación de energía interna sea igual a menos trabajo. Entonces la variación de energía interna será igual a menos 1359.81. Del tramo BC es un proceso isobárico. En el proceso isobárico decimos que el calor sea igual a trabajo más variación de la energía interna. El calor será entonces, reemplazando, de 2266.36. Reemplazando los datos obtenemos el cuadro siguiente, que es de trabajo, calor y la variación de energía interna. Simplemente reemplazamos cada dato que sacamos. En el trabajo de AB nos saldría de 1205.35. En el tramo BC 906.55. En el tramo CA es de 1359.81. En los calores decimos que en el tramo AB sea de 1205.35 y en el tramo BC es de 2266.36 y en el tramo CA es el calor 0, ya que es un proceso adiabático. Y ahora en la variación de energía interna, en el tramo AB decimos que es la 0 de variación de energía interna, y en el tramo de BC va a ser de 1359.81, como aquí tenemos, y de variación de energía interna de CA sería menos 1359.81. Eso es
Ahora pasamos en el punto 4. Una máquina tiene una potencia de 2.5 kilowatts. Su eficiencia es de 40% y cede un calor de 14 BTU por ciclo. Nos pide calcular el trabajo realizado por una máquina en Joule. Entonces decimos que calor 1 va a ser igual a un calor 2. Entonces, si son iguales, simplemente reemplazamos con el dato que nos dan de 14 BTUs. Usamos esta fórmula de la máquina en joules y despejando nos saldría que el calor va a ser el calor 1 va a ser de 23.33 BTUs. Y ahora reemplazando el trabajo, que es de calor 1 menos calor 2. Entonces, si tenemos ya el calor 1 más el calor 2, entonces reemplazamos y nos saldría que el trabajo sea igual de 9.33 BTU. Y convertido en joules nos saldría 29.99. Ahora calcular el tiempo de duración por ciclo. Entonces usamos esta fórmula que dice que potencia sea igual a trabajo sobre el tiempo. Teniendo el valor de la potencia que nos dan 2.5 kilowatts, convertido nos saldría 2500. Igual al trabajo que sacamos en joules, 29.99 sobre tiempo. Entonces el tiempo nos saldría 83.36 segundos. Eso es todo, chicos. Gracias.